En estas jornadas. Bueno, voy a hacer una introducción a la mesa porque creo que es necesario para enmarcarnos un poco en el tipo de proyectos que vamos a tratar. Cuando inicialmente me plantearon la posibilidad de organizar una mesa redonda con proyectos final de grado con alumnos, de los cuales aquí tenemos 3, de los estudios de arquitectura técnica en la Universidad Politécnica de Valencia, pensé que, la verdad, teniendo en cuenta la magnitud de los proyectos que aquí se presentan, la complejidad, pues podía quedar un poco como decir, es que estos son proyectos muy, no sé, muy simples, permitirme la expresión. Pero luego, por otra parte, pensé que, bueno, también podía aportar una visión un poco diferente en el sentido de que son efectivamente proyectos muy sencillos, pero en un campo y en una titulación que, desde luego, no está muy introducido el estudio de los sistemas de información geográfica. De hecho, claro, cuando ves la penetración de GeoVSIG en la titulación que nos acaban de contar de la Universidad de Jaén, pues tendrá cierta envidia. Aunque, obviamente, no es la misma titulación. Aquí también tenemos una titulación geomática que también tiene muchas asignaturas sobre SIG. Aquí, para que os hagáis una idea, hace unos años se planteó la posibilidad de hacer talleres final de grado. Entonces, el primer año saqué un taller que se llamaba Los sistemas de información geográfica. Un valiente se presentó. Vino el primer día, le digo, bueno, vamos a hacer el proyecto sobre SIG. ¿Qué sabes tú de los SIG? No sabía nada, pero ni lo que eran. No, yo me quedé así un poco sorprendido. El año siguiente ya fueron 10, hice la misma pregunta y nadie sabía nada. O sea, este año sigo con una asignatura de diseño por ordenador. Les hice una pregunta el primer día de clase, aunque no vayamos a dar SIG, pero ¿sabéis lo que es un SIG? Nadie sabe en esta titulación, en último año de carrera o haciendo el proyecto final de grado, lo que es un SIG. Y a mí me parece realmente triste. Afortunadamente hay unos cuantos valientes que se decidieron por entrar en este campo y aquí tenemos una representación de ellos. Los proyectos que se van a presentar son diversos. El primero que nos va a presentar Vicente es un proyecto muy sencillo, pero que, en cierto modo, gustó mucho cuando lo presentó porque era una manera muy sencilla de establecer como una guía para que gente que no tenía ni idea de esto pudiera hacer algo que le sirviera para su actividad profesional. Luego, en segundo lugar, Pablo nos contará una visión distinta de lo que es un SIG en un ayuntamiento. Concretamente, él realizó el proyecto en el Ayuntamiento de Torrent y él nos lo contará, pero se trata sobre todo de la gestión de licencias urbanísticas. Posteriormente, Miguel Ángel nos contará su proyecto que versaba sobre la aplicación de, la gestión de los certificados de eficiencia energética en el municipio de Liria. Y finalmente, el cuarto alumno, pues desgraciada y afortunadamente no ha podido venir porque la semana pasada le surgió un trabajo en Castellón y cuando me lo planteó, pues lógicamente, tal como están las cosas, decir que no a un trabajo es una locura. Entonces, no ha podido venir y pues trataré de transmitir su presentación lo mejor que pueda. Y esto es sobre la localización óptima de equipamientos. Concretamente, en el municipio de Mislata se trataba de ubicar una biblioteca y, bueno, pues luego trataré de contároslo. Fijaos que os he contado que hay un taller durante unas cuantas clases, pues les explicaba cómo funcionaba, qué era un SIG, cómo funcionaba un SIG y a partir de ahí hicieron su proyecto. Pero es que aún voy más allá. 2 de los alumnos que tenemos aquí son alumnos que en su momento se sacaron el título de arquitecto técnico y con el nuevo esquema de titulaciones de Bolonia pues salen los grados y la Politécnica saca un curso semipresencial, yo diría casi online, de adaptación de la titulación de arquitecto técnico a graduado o grado en arquitecto técnico. Y una de las asignaturas es gestión urbanística. Y dentro de esa asignatura hay un día que en un vídeo de 1 hora y media se les cuenta lo que es un SIG y se les hace una práctica con GeoVSIG. Y estos 2 señores, en base a esa práctica, pues decidieron hacer su proyecto final de grado con GeoVSIG. Y bueno, espero que hoy nos cuenten un poco su experiencia, sus porqués se adentraron en este campo. Y dicho esto, hecha esta breve introducción,
doy la palabra a Vicente, que nos va a contar su proyecto, que ya digo que es un proyecto muy sencillo, pero que aporta mucho a lo que es la titulación de arquitecto técnico y puede mejorar, puede ayudar para la difusión dentro de esta titulación. Sí, buenos días. Como ha comentado Ernesto, ¿vale? Esto surge, a ver si me aclaro con el ratón. Esto, uy, disculpa, a ver. Bien, esto surge del trabajo presentado para la adaptación a grado de la adaptación a grado de arquitectura técnica. Como dice Ernesto, en una de las clases presenciales comentaron que había un programa, yo desconocía totalmente, para la gestión y geoposicionar parcelas y bueno, trabajar con capas de catastro y de distintas fuentes. A partir de ahí, pues tenía claro de qué iba a hacer mi trabajo final. Era cuestión de enfocar cómo lo hacíamos. Me comentó varias opciones a nivel de administración pública, pero no lo tenía yo muy claro. Realmente no veía la utilidad que yo iba a encontrar con esas propuestas, hasta que surgió el tema ¿y por qué no lo aplicas a tu despacho? Bueno, yo me dedico un poco a la profesión autónoma, profesión liberal, y pues un poco pensé, me estás loco, yo no tengo ni idea de GVSIG. Pues bueno, a partir de ahí empezamos a hablar, empezó a plantearme posibilidades y bueno, en poco más de 4 meses pues surgió un proyecto que agradó bastante, agradó al tribunal. Pedí un poco de disculpas porque está enfocado a personas. El tribunal no tiene muchos conocimientos de información geográfica, por tanto aquí vamos a obviar los temas de introducciones al SIG y temas que ustedes pues imagino que sobradamente conocen. Por tanto, entrando ya en materia, el enfoque a un despacho particular, a un despacho de arquitectura, se analizaban el tipo de personal. A ver, el despacho partíamos de un equipo multidisciplinar, ¿vale? Formado por técnicos, como puede haber muchos, en este caso localizado en Valencia, con lo cual los planos que vamos a utilizar, lógicamente, van a ser locales, van a ser de Valencia, y con un ámbito de trabajo provincial. A ver, de los 4 pilares del SIG intentábamos transmitir que no hacía falta, diría que ninguna inversión. Se intentaba transmitir que con el software GVSIG como software, con los equipos de trabajo en estos despachos, las máquinas son suficientemente potentes para correr el sistema. Respecto al personal, sí que hablábamos de un administrador dedicado, como indicaba, que puede ser, como pongo aquí, pues delineante, topógrafo o incluso algún compañero recién titulado que pudiera dedicarse a la introducción de las capas y, una vez preparado el sistema, introducción de los datos, que después bueno, veremos rápidamente. Respecto, datos de partida, clientes finales, bueno, todo esto lo podíamos pasar rápidamente. Utilizábamos datos principalmente de la sede electrónica del catastro. También recurríamos a capas de Terrasí, de la Generalitat Valenciana, y los Open Data del Ayuntamiento de Valencia, como referencia. Aunque ya digo que en los 2 ejemplos que vamos a ver nos vamos a centrar en la sede electrónica del catastro. Planteábamos una breve estructura haciendo hincapié en la importancia de no tocar los datos una vez introducidos en el GVSIG. Información básica, cómo acceder al acceso restringido de la sede electrónica del catastro,
Ya digo, insisto, esto iba enfocado a gente que desconocía el tema de los ficheros de GVSIG. Vale, y entramos directamente, ¿vale?, a qué consideraciones me planteé yo a la hora de enfocar las aplicaciones. Tenía que tener en cuenta la tipología de cliente que yo manejaba. Podemos trabajar con la administración pública, con un promotor privado o con, cada vez más, un administrador de fincas. Tipo de encargos, veremos si hablamos de encargos variados o especializados en uno concreto. Y el ámbito de actuación, que en nuestro caso, como nuestro despacho está en Valencia, pues esa será nuestra localización. Bien, vamos a ver rápidamente los dos ejemplos que comentaba Ernesto. La interfaz ya la conocemos. En un primer ejemplo, lo primero que se plantea es, bien, yo tengo en mi despacho multitud de encargos de múltiples clientes y en la zona de Valencia. Vamos a descargarnos los planos del catastro, parcela y masa principalmente, y vamos a posicionar esos encargos, algo que, bueno, muy sencillo, pero que nos va a permitir, como vamos a ver después, conocer y filtrar por clientes o por encargos y verlo visualmente en pantalla, verlo en plano, dónde están esos encargos. Mi cliente número 1 me encarga zonas variadas, me encarga una zona concreta, informes técnicos los realizo en toda la ciudad, los realizo en un barrio concreto. Esa es un poco la idea de geoposicionar los encargos profesionales. Empezábamos cargando las capas que hemos comentado. El tema del visualizador se me olvidó varias veces, por eso lo indicaba. Bien, aquí editaba la simbología para remarcar las manzanas y creábamos ya la capa intervenciones. En ella, simplemente indicando que es de tipo punto, generábamos los campos de ID para identificar el encargo, el tipo de intervención, la fecha, el cliente, para luego poder filtrar, la referencia catastral fundamental como referencia única, la dirección y la población. Una vez introducimos los encargos, rellenamos los campos y, como vemos, tenemos ya, en un primer vistazo, localizadas las intervenciones. Evidentemente aquí hay 10, creo que introduje, un poco por no marear y ver las posibilidades de, visualmente, ya sé dónde he intervenido en estas 10 intervenciones. Evidentemente serían alguna más. Bien, una vez las tenemos introducidas, podemos filtrar rápidamente por cliente. En este caso, nos marcaría dónde tenemos el cliente 1, me parece que es en este caso, donde le hemos realizado encargos a este cliente. Asimismo, podríamos filtrar por las intervenciones, que creo que es incluso aún más interesante, y saber dónde hemos realizado un tipo de encargo. Finalmente, podríamos exportar los datos, bueno, como ya saben, a Excel para una mejor manipulación. En el segundo caso, como bueno, en mi caso es una parte importante de los encargos, es la inspección técnica de edificios, que afortunadamente cada vez más se están realizando. En este caso, hemos considerado un cliente único, ¿vale?, que nos va a aportar una base de edificios de los que no siempre tiene controladas las inspecciones. Y, como siempre, aquí en la ciudad de Valencia, copiamos la capa o nos creamos una nueva, que llamaremos en este caso ITES, y consultamos la normativa para ver qué requerimientos vamos a necesitar para cumplir esas inspecciones técnicas. En el artículo 107 de la Ley Urbanística nos está indicando que toda edificación catalogada o de antigüedad superior a 50 años deberá promover esta inspección. Con lo cual, nuestro filtro, que es lo que andamos buscando, va a ser la antigüedad de ese edificio. Vamos a ver dónde la localizamos. En la capa parcela no localizamos antigüedad, pero sí encontramos un campo, que es RefCat,
donde nos aparece la referencia catastral de la parcela. Es un dato inequívoco, como comentaba antes, de la parcela, del edificio, del inmueble, mejor dicho. Bien, con esa referencia catastral entraríamos en el acceso libre del catastro y obtendríamos la antigüedad o la edad de ese edificio. Como en el caso anterior, nos crearíamos una capa tipo punto y en este caso hemos considerado un campo IT, campo cliente, fecha de inspección, próxima inspección, referencia catastral, por supuesto, dirección, población, observaciones, para indicar si ha sido positiva o negativa, por ejemplo, y el año de construcción. Una vez introducidos los datos, en el campo IT indicaríamos con el campo booleano verdadero o falso si ha pasado esa inspección o no la ha pasado a fecha de introducción de esos datos. Rellenaríamos en caso de que la hubiera pasado con el true, indicaríamos la fecha y la próxima inspección a los 5 años. Como en el caso anterior, vamos a filtrar, ¿vale?, los edificios que deberían pasar la IT. ¿Vale? Con una sencilla operación aritmética calculamos que los anteriores a 1964 ya han cumplido los 50 años y van a tener que pasar esta inspección. Pero además necesitaríamos conocer los que no la han pasado, no solo los que deberían de haberla pasado. Por ello, utilizamos un segundo filtro dentro de la misma búsqueda, donde le indicamos que el campo IT esté en falso. Con esta sencilla búsqueda ya nos filtra de los que deberían de haberla pasado, los que no lo han hecho. Bueno, aquí simplemente indico que podíamos llamar corriendo a nuestro cliente para ofrecernos gentilmente a realizarle esas inspecciones. Y bien, nada, aquí indico que podíamos filtrarlos o unirles varias capas, eso no tiene interés, incluso le podíamos pasar la información al cliente o bien con la tabla del IT o con la tabla de la parcela. ¿Vale? Gracias por su atención y bueno, espero que le haya sido de interés.